Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El ejército británico se niega ahora, increíblemente, a estudiar el fenómeno OVNI, a los ovnis. Y esto es bastante curioso porque hay que tener en cuenta los miles y miles de reportes de avistamientos de UAPSN, como los quieren llamar ahora a los ovnis, los UAPs, Unidentified Aerial Phenomenon. Ya sabéis que no se me da muy bien el inglés, ¿no? Es decir, fenómenos aéreos no identificados durante toda su historia. Es bastante curioso que ahora se nieguen a investigar el tema, sobre todo teniendo un protagonismo total al respecto de tener uno de los mayores encuentros ovni de toda la historia de la humanidad, jamás producidos en la Tierra, como fue el caso Rendlesham. Estamos hablando del día 28 de diciembre de 1980 en Suffolk, en Inglaterra. Hay que tener en cuenta que se niegan a investigar todo esto teniendo todos los veranos una inmensa cantidad de círculos de las cosechas en las localidades cercanas a Stonehenge, en Suffolk, por ejemplo, en Wiltshire, con ecuaciones matemáticas absolutamente imposibles para la historia de la humanidad en aquel tiempo. Y me parece extrañísimo todo esto porque incluso la RAF, la Royal Air Force, las fuerzas aéreas británicas, pues precisamente han llegado a reconocer que durante más de 50 años han tenido una unidad de investigación, un equipo de investigación para dar explicación a cientos de miles de informes que a día de hoy pues resulta que forman parte de los archivos nacionales británicos. Y bueno, pues resulta que con todo esto, ahora, con la presentación del día 25 de junio al respecto del informe OVNI en Estados Unidos, un informe absolutamente vergonzoso de 18 páginas, terminado el día antes, vuelvo a repetir, pues resulta que ahora los británicos se han echado atrás. No quieren saber absolutamente nada del tema OVNI, cuando precisamente pues se debería seguir la estela de la investigación de los Estados Unidos. Pues resulta que ha ocurrido lo contrario. Adiós a los fenómenos aéreos no identificados. Podríamos preguntarnos a partir de aquí por qué ha ocurrido esto. ¿Por qué no quieren seguir la estela? Por lo menos a nivel científico. Pues no. La razón es muy sencilla y también muy brutal, y os cuento. Siempre ambos países pues, han ido de la mano al respecto de la censura del fenómeno OVNI, de este asunto, más aún desde el accidente de Roswell, en donde un objeto volador no identificado pues, se estrelló en el desierto de Nuevo México. Y bueno, pues a partir de ahí se creó, como bien sabréis, un grupo que se llama Majestic 12, con lo mejor del ejército y del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pues resulta que Inglaterra quería saber lo que había pasado ahí e incluso llegó a colar a un señor llamado Detlef Gulf-Bronk, que tenía vínculos con la banca, con la corona inglesa y sobre todo con los mayores grupos de poder norteamericanos y británicos representados a nivel mundial, con los llamados Illuminati, con ese nombre, ¿no?, tan común en la conspiranoia que hay en el mundo, ¿no? Consiguieron meter a ese tío en el Majestic 12 y tenían un objetivo clarísimo dentro de Inglaterra, dentro del Reino Unido. Inglaterra tenía que saber lo que había ocurrido en Roswell también, y a partir de lo que ha ocurrido en el Senado de los Estados Unidos, pues ellos han tenido pues una política, nada más que ha ocurrido eso, no querer absolutamente saber nada del tema. Qué raro, ¿verdad? Ahora, en pleno siglo XXI, pues evidentemente
pues ha sido bochornosa su actitud. Y, vale, pues por poco claro y obligatorio que haya sido ese informe del 25 de junio, pues a las más altas instancias del poder británico no les ha hecho ninguna gracia que haya ocurrido esto, no les ha hecho ninguna gracia que se haya formado un ciclo de circo mediático a nivel mundial, por poco que se haya podido esparcir y por mucho que se haya conseguido parar. Y desde luego, pues Estados Unidos ha tenido que hacer esto y Gran Bretaña no ha querido seguir su estela porque no quiere que les pase lo mismo a ellos y tampoco quiere que les pase a los países que dependen de ellos. No quieren más desclasificaciones en esos países, no quieren desclasificaciones en el suyo y vamos a verlo esto desde un punto de vista militar. Inglaterra es el aliado número 1 de los Estados Unidos a todos los niveles. Estamos hablando de tanto a nivel militar como a nivel comercial. Es el socio de ellos. Y al respecto del fenómeno OVNI no iba a ser una excepción. Estamos hablando de un tema que es el problema número 1 a nivel de los ejércitos de todos los países del mundo y sobre todo de ellos, que son los que están intentando pararlo todo esto pues de una manera tremenda, ¿no? Por supuesto, China puede tener sus propios informes, pero China, desde luego, es uno de los países más cerrados al mundo que existen, si no es el que más cerrado que existe, y desde luego de ahí no va a surgir ningún tipo de desclasificación hasta que no haya más remedio. Bien, hay que exponer que Inglaterra tiene un problema total del descontrol de los círculos de las cosechas. No saben cómo pararlo, no es posible lo que sería pues enfrentarse a ese descontrol, a esa inteligencia que no para de contactar con los seres humanos poco a poco, y han conseguido, eso sí, que la prensa no se acerque a ese descontrol que va avanzando poco a poco con el tiempo, pero desde luego desclasificaciones no quieren ninguna. Entonces, claro, aquí viene una pregunta. ¿Se ha avisado, por tanto, que el asunto es muchísimo más grave de lo que parece y cualquier tipo de movimiento de desclasificación ahora tiene que ser supervisado o analizado conjuntamente, incluso más que antes, por los Estados Unidos? Sin duda, eso es lo que parece, en una conclusión preliminar. El Reino Unido siempre ha dependido de los Estados Unidos, pero ahora mucho más después de este informe. Esto, desde luego, ha traído más consecuencias, porque acabamos de ver la actitud del Reino Unido, pero es que os cuento. En un territorio, vuelvo a decir, sin control al respecto de los crop circles, pues en el año 2013 pues se prometió una desclasificación para el año 2020, es decir, 7 años de decir este informe sí y este no, y en el año 2020 tampoco se produjo una desclasificación real, es decir, que Inglaterra tiene mucho que esconder y no han cumplido con su palabra a la hora de exponer al público todo lo que tienen. El caso Rendlesham fue gravísimo, sin ninguna duda. Y a partir de aquí se ha sabido algo gravísimo, pero que se ha parado a nivel de investigación, y os cuento. Resulta que el periodista Alan McGuinness de Sky News, pues resulta que ha conseguido unas declaraciones de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Y desde allí se le ha informado que no existe ningún interés en investigar el tema OVNI por no ser un
problema de seguridad nacional. Y entonces, claro, esto evidentemente es absurdo, ya que Estados Unidos sí ha expuesto al menos 18 casos que sí podrían poner en jaque la seguridad nacional de su espacio aéreo. Y de hecho, como os venía diciendo en este programa, el Reino Unido lo ha estado estudiando durante más de 50 años y lo estaría estudiando porque sería importante para ellos, si no, no. Entonces, claro, ¿por qué se ha parado todo esto de repente en el Reino Unido tras este informe? ¿Quién ha hecho la llamada para decir que se pare todo ahora y en el futuro? ¿Hay miedo a que haya más desclasificaciones al respecto de nuevas peticiones? Esto, pues, no sé cómo explicarlo, pero creo que me estáis siguiendo. Es poco menos que un escándalo a todos los niveles. Pero al público no le está llegando toda esta información. Es un escándalo sobre todo sociológico, ya que, primero, es mentira que no sea un problema para la seguridad nacional del Reino Unido. Si ha pasado en Estados Unidos, también puede pasar en Inglaterra. Y segundo, contradice lo que los Estados Unidos, lo que los norteamericanos han expuesto en su informe. Y además contradice la política del Reino Unido, una política interna llevada a cabo al investigar los ovnis durante 50 años. ¿Qué pasa? Que ahora no es importante. Cuando mayor tendría que ser la investigación, cuanto más importante debería de ser la investigación del fenómeno ovni. ¿Quién ha llamado al Reino Unido para parar todo esto? Además es que han sido, vamos a decirlo bien claro, tajantes. No quieren que haya peticiones de senadores, quieren cerrar el tema y desde el gobierno se ha hecho saber que no hay planes para saber nada sobre su existencia. No quieren que haya peticiones. Evidentemente esto se habrá hecho a través de escritos y o advertencias y o amenazas. Así funciona el tema. Ni tiene planes, ni lo consideran un peligro, algo absurdo. Es evidente que, claro, se haya podido formar una pequeña polémica dentro de lo que es la política del Reino Unido. Y ahí nos vamos a centrar ahora mismo en el programa, porque resulta que ha habido una baronesa que ha tenido que responder en la Cámara de los Lores al respecto de preguntas que se han hecho con respecto a este informe de los Estados Unidos. Esta baronesa que se llama Goldie D.L., Goldie Dill. Y bueno, estamos hablando del estamento político más importante de este país, pero no ha habido forma. Sus respuestas fueron que no quieren saber nada de los 144 casos estudiados en Estados Unidos, casos que fueron explicados perfectamente por pilotos militares desde 2004, los cuales todos menos uno, de forma mentirosa además, pero bueno, al menos en el informe pone que todos menos uno siguen sin explicación plausible, incluso con 18 de ellos que son una auténtica vergüenza porque son imposibles de dar una excusa, vamos a decirlo así. Dijo que esta baronesa dijo que nada, que no querían decir absolutamente nada, pero también quiso adoptar lo que se exponía de forma ambigua en el informe con esas infames frases que aparecen. Estoy hablando de que sorprendentemente esta baronesa tuvo también una ambigüedad
en la Cámara de los Lores, en sus declaraciones de respuestas, porque dijo que, aunque no había indicios claros de que exista una explicación no terrestre para estos objetos de estas filtraciones de los Estados Unidos, no se descartaba la posibilidad de que no fueran terrestres. Un auténtico escándalo que no ha aparecido ni ha trascendido por el control de los medios de comunicación que se tiene desde el gobierno de Gran Bretaña. Y eso es una cosa que es tremendo. Están además tapando sin parar cualquier tipo de excusas, cualquier tipo de preguntas, por si acaso pues pierdes credibilidad en lo que sería pues tu carrera política, algo que es gravísimo. Y es curioso porque llevan 50 años estudiando el tema y están en el meollo de los círculos de las cosechas. Y además es curiosísimo porque yo he estado ahí y esos círculos de las cosechas están siendo estudiados por el ejército. Yo lo he visto, he estado allí y he visto sus helicópteros militares sobrevolando los diseños para, hombre, ¿para qué? Para fotografiarlos, evidentemente, y luego para estudiarlos, es lógico. Yo lo haría, desde luego. Y claro, para estudiarlos y luego para entenderlos con investigaciones internas y, por supuesto, para compartir esa información militar con los Estados Unidos. Yo mismo lo he visto, os lo repito. Su política actual, por tanto, se basa en esa ambigüedad penosa del informe de que no lo descartan, lo que podría ser pues un origen no terrestre, algo que es poco menos que una vergüenza ajena, siguen su estela, y algo que es penoso, ¿no? Y bueno, pues ahora el Reino Unido pues quiere basarse en esa ambigüedad de los Estados Unidos, de ese informe, para cerrar preguntas y que los ovnis pues se queden pues como siempre, como una película en su territorio y en los territorios que domina en otros países, en donde tiene muchísima influencia. Bueno, hay preguntas adicionales del ex tesorero del Partido Conservador, un señor que se llama Lord Sarfrat, el cual pues llevó el tema también a la Cámara de los Lores el miércoles pasado, diciendo que bueno, pues que las personas que han visto ovnis pues siempre pues se les ha tachado pues poco menos que de fantasiosas, pero que claro, ahora el director de la CIA pues está ofreciendo otras explicaciones y claro, todo esto hay que cerrarlo porque no hay una base total de unos argumentos perfectos. Por tanto, hay que cerrar todo el tema. Es decir, si Estados Unidos en ese informe mentiroso le echa la culpa a sus propios pilotos y le echa la culpa a sus propios ¿no? Si le está echando la culpa a Estados Unidos a sus propios pilotos, a lo que sería pues las apreciaciones de los civiles y de sus militares y de sus grabaciones, pues entonces, si eso está pasando en Estados Unidos, el Reino Unido tiene que hacer lo mismo, directamente, pues basándose en ese informe inconcluso, mentiroso y falso, pues la política del Reino Unido también tiene que ser negacionista e incluso más allá, se tiene que cerrar directamente. Y todo esto teniendo en cuenta que el 99% de los círculos de las cosechas aparecen allí. Increíble. Esto es absolutamente bochornoso y da incluso más vergüenza ajena el hecho de que
mm, estén yendo tras Estados Unidos y siendo el estudio un auténtico despropósito, eh, con miedo a lo que pueda ocurrir después de todo esto en más informes y en más círculos de las cosechas. Inglaterra tiene muy bien controlado todo este tema a nivel de medios de comunicación, pero no sabe lo que puede ocurrir tras los círculos que, por ejemplo, aparecieron en el año 2001 y 2002, los más importantes de todos. No sabe qué es lo que puede ocurrir a partir de ahí y estaban, de hecho, deseandito de que hubiese un informe para agarrarse a él y cerrarlo todo. Estados Unidos e Inglaterra siempre han sido, para que me entendáis, hermanos ufológicos. Y en esto no iba a ser una excepción. El Reino Unido estaba deseando realmente que esto ocurriese. Pero para que ocurriese, pues tenía que haber habido una petición. Bueno, pues Inglaterra lo que no quiere es que haya peticiones y ya está advirtiendo de que desde la Cámara de los Lores no se van a admitir ni siquiera las peticiones. Ahí es de lo que estoy hablando. Fuera cualquier tipo de pregunta. Es decir, darle todo el poder a los militares. Y punto. Esto es así. Ni piensan desclasificar nada, ni nadie va a decir nada. Aunque, claro, de puertas para adentro sí que lo van a hacer, evidentemente. Y claro, esto es evidentemente algo pues muy lógico, porque los vínculos económicos y financieros de ambos países caerían de forma, vamos a decirlo bien clarito, animal brutal, una palabra que me encanta decir, si se supiera la verdad del asunto. Ambos países comparten muchísima información del tema, vuelvo a decir, desde la creación del Majestic 12. El Reino Unido sigue vigente en la investigación del fenómeno OVNI en Estados Unidos, y Estados Unidos sigue controlando el fenómeno OVNI en el Reino Unido. Y aún así, también os digo una cosa: se le coge antes a un mentiroso que a un cojo. Aunque claro, llegará el día en el que nos llevaremos la sorpresa de que en vez de a un cojo, pues habrá dos cojos que irán de la mano. Y además estarán hablando esos dos cojos del fenómeno OVNI. Y cuando todo esto pues salga a la luz, pues al Reino Unido no le quedará más remedio que dar una rueda de prensa. Cuando ya no quede más remedio, pues tendrán que dar una rueda de prensa y claro, tendrán que emitir una emisión en directo en donde van a salir los lores ahí con sus pelucas, personajes, a dar explicaciones. Y claro, muchos estaremos mirando a ver qué es lo que dicen, pero habrá otros muchos que se van a partir de risa y se van a descojonar, porque van a pensar que los auténticos marcianos, que los marcianarcios, son esos tíos, los lores, que han estado ocultando todo esto durante toda la vida. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma en plano secuencia, como siempre. No sé cuánto tiempo llevo, pero merece la pena hacerlo. Y nada, pues que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.